Bienvenidas, bienvenidos a Entre Códigos y Cultura, un espacio de Saimo para parar un momento la pelota y mirar el juego desde otros ángulos. En un contexto donde todo se mueve muy, muy rápido, la tecnología, la cultura, las formas de trabajar, creemos que es sumamente valioso cruzar disciplinas, conversar con otras miradas y dejarnos interpelar por experiencias que no siempre aparecen en nuestro día a día y tener otras miradas que nos ayuden a cuestionarnos nuestras verdades. Yo soy Florencia Davison y este webinar nace desde el Comité de Innovación AI que codirijo con Sofía De Carlini. Hola, Sofi. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos acá con profesionales, con académicos, tratando de emitir opiniones y conversar sobre este tema que nos interesa tanto. Y en este caso en particular, hoy nos acompaña Ulises Mejías. Ulises es profesor de estudios de computación y director del Instituto para el Compromiso Global de SUNY, Oswego. Sus intereses de investigación incluyen estudios críticos de Internet, teoría y ciencia de redes, filosofía de la tecnología, sociología de la comunicación y economía política en los medios digitales. Además, es cofundador del Movimiento de Tecnologías No Alineadas y la Red de Tierra Común, y es miembro de la Junta Directiva de Humanities New York, una filial del National Endowment for the Humanities. Muchas gracias, Ulises, por estar acá. Si te querés contarnos Gracias a algo más de ustedes. vos o algo más para adicionar a la presentación. Pues acá con mucho gusto de poder compartir algunos pensamientos con ustedes. Me Muchísimas. voy a disculpar al principio, luego, porque mi español lo tengo un poco atrofiado de no practicarlo, entonces ténganme paciencia, por favor. Tu español Está está perfecto. perfecto, ideal. Así que por eso no te preocupes. Vamos a empezar un poco desde un lugar como un poco personal. Contanos un poco cómo llegaste a este lugar, a tu relación, cuál es tu vínculo con la tecnología, con la sociedad, cómo es tu camino para llegar hasta acá. Presentate desde ese lugar. Ya. Bueno, creo que todo empezó con el hecho de que mi padre fue ingeniero electrónico, mi madre es un poco artista, entonces yo creo que tuve la fortuna de poder combinar como que esos dos mundos, ¿no? Siempre me ha encantado todo lo que es en cuestiones de tecnología y computadoras, pero también tuve la oportunidad de pues acercarme a estos temas desde una perspectiva crítica, creativa, artística, todo eso. Mi educación también tuve la fortuna o desfortuna de que fue realmente interdisciplinaria. He estudiado todo desde cine hasta tecnología educativa y bueno, también tuve la fortuna de que pude leer mucho. A veces me da un poco de tristeza ver que mis estudiantes no tienen esa misma disposición, pero desde muy joven, leyendo, me imagino igual que ustedes, teoría crítica y filosofía y todo desde Foucault hasta Freire. Entonces yo creo que con eso se fue formando también esta aptitud de acercarme a estos temas desde una manera crítica. ¿Hubo algún momento, algún hito, algún acontecimiento que de alguna manera haya marcado la forma que pensás hoy acerca de las tecnologías? Un poco sí, bueno, yo soy originalmente de México y claro, como todos los compañeros de América Latina, las discusiones del colonialismo siempre están muy presentes en nuestro entendimiento de la realidad. Aunque, para ser honesto, creo que empecé a entender un poco más sobre el colonialismo cuando me fui de México y vine a vivir a Estados Unidos. Y yo creo que también un poco de distancia crítica me ayudó a poder empezar a entender qué es el colonialismo, cómo nos ha influido en nuestras vidas, en el desarrollo de nuestra zona. Y un momento también muy especial, creo que estaba yo leyendo algunos apuntes sobre lo que fue el requerimiento, que no sé si se acuerden. Este era un documento legal que los conquistadores españoles leían cuando estaban a punto de entrar a una ciudad, a una aldea, a conquistarla. Y es un documento muy interesante porque esencialmente dice
Pues aquí estamos en nombre de los reyes de España, en nombre del Papa, y pues ahora todo lo que tienen ustedes nos pertenece a nosotros. Y si se oponen, pues les vamos a hacer la guerra y los vamos a hacer esclavos. Y lo interesante de ese documento me pareció a mí que estaba en español, obviamente, leyéndose a una audiencia, a un público que no entendía el español, que no lo hablaba. Y en ese momento hice como que una conexión con los terms of use de las tecnologías digitales. Estos documentos también, el contrato, los términos de uso, que cuando instalamos alguna app en nuestro teléfono o cuando instalamos un programa en nuestra computadora, lo primero que se nos dice es todos estos términos legales y si estás de acuerdo, haz clic aquí. Y pues la mayoría de nosotros no los leemos y si los leemos no entendemos lo que está pasando, no entendemos a nivel legal o práctico qué significa hacer clic en esa cajita. Y creo que en ese momento como que me di cuenta de que, bueno, aquí hay una continuidad, ¿verdad? Claro, lo que pasó después de que se leía el requerimiento no tiene nada que ver con, o no tiene mucho que ver con lo que pasa después de que instalamos Instagram, pero me empezó a dar curiosidad de pensar en estas continuidades históricas. Y a partir de ese entonces fue cuando desarrollé, junto con mi colega Nick Coldry, este concepto del colonialismo de datos. Y contame un poco acerca de, bueno, en uno de tus libros, The Cost of Connection, planteas un poco el tema de la inclusión social y el tema del costo social y político que puede tener esta inclusión. Eh, ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo se te ocurrió que esta idea, también vinculada con lo que tú estás contando del colonialismo y como de esta vinculación más social, se puede llevar a la tecnología al uso que nosotros hacemos habitualmente? Sí, claro, porque es una cuestión un poco sensitiva, ¿no? Usar inclusive la palabra colonialismo es una palabra fuerte y pues a muchas personas no les parece que la utilicemos en este contexto. Nosotros, mi colega Nick Colrillo, pues queremos ser respetuosos, ¿verdad? Sobre la historia de la violencia, del genocidio, del colonialismo. Al mismo tiempo, decimos muy claramente que no estamos usando la palabra colonialismo como una metáfora. Realmente lo que nosotros llamamos colonialismo de datos, decimos que es un orden social emergente para pues, la apropiación continua de los datos de la vida humana a través de los datos, con dos propósitos principalmente. Uno que es generar riqueza, que quiere decir también generar desigualdad. Y otro que es también más de la perspectiva del Estado, pues el control social. Entonces, si vamos a hablar de este nuevo tipo de colonialismo, no estamos hablando de la apropiación de las tierras, de la apropiación de los recursos naturales, los territorios. Estamos hablando de datos, datos digitales, la apropiación de estos datos que surgen del momento en que nosotros utilizamos todas estas herramientas digitales, el WhatsApp y el Instagram y el Facebook y todo esto, ¿no? Entonces nosotros pues sí decimos que hay muchas diferencias entre el tipo de colonialismo histórico, el que estamos pensando tal vez, y el colonialismo digital. Hay diferencias en cuanto al enfoque histórico y la escala y los métodos, todo eso. Pero hay una semejanza, una similitud muy importante. Todos estos tipos de colonialismo tienen la misma función y esa función es extraer, es apropiarse de algo que no es tuyo. Entonces, eso nos ayuda a entender por qué estamos hablando de este colonialismo de datos y de las herramientas digitales que tienen que ver con todo esto del colonialismo, ¿no? Am, y Bien. esencialmente nosotros decimos que no estamos hablando de una comparación uno a uno, estamos hablando de esas continuidades históricas. Y eso es lo que vos sentís que es el costo que estamos pagando por el uso, por la conectividad y demás.
¿Cómo se tensionó desde que empezaste con esta idea de ese costo hasta tu libro de DataGraph? Sí, claro, pues nosotros cuando hablamos de costos queremos decir que estas tecnologías no son neutrales. Hay un costo social que viene con el hecho de usarlas, ¿no? No estamos diciendo que esas tecnologías son malas, no estamos diciendo que los datos son malos, pero sí estamos diciendo que no son neutrales. Entonces hay que poner mucha atención a la manera en que se están usando, ¿no? Se pueden usar como una herramienta para el bien social o se pueden usar de una manera extractivista para el control social. Entonces, estos son los temas que empezamos a abarcar en nuestro libro, Los costos de la conexión. Precisamente ver cuáles son esos costos, cómo unos de nosotros pagamos tal vez unos costos más altos que los otros, por, porque incluso cuando somos todos, estamos todos participando en esta nueva forma de colonialismo, los costos son diferentes. A mí, como un académico trabajando en Estados Unidos, mis costos pueden ser muy diferentes de los que una persona, por ejemplo, en México, que trabaja para Uber. Entonces, eso pasó con este libro. Esencialmente queríamos investigar estas continuidades históricas. Y luego lo que pasó es que cuando escribimos el libro de Cost of Connections, es un libro académico. La editorial Penguin en Inglaterra le interesó mucho y nos dijo, ¿por qué no hacen otra versión de este libro, de estos mismos temas, pero para un público más general? Entonces fue de donde salió Datagraph, que está a la venta y también próximamente esperamos también va a estar en español, igual que el libro de los costos de la conexión, ya está en español también. Buenísimo. Bueno, imagínate que nosotros nos dedicamos a la investigación de mercado, entonces vos hablando un poco de colonialismo de datos y hablando de que de alguna manera cómo acceder a esos datos y poder trabajar esos datos y demás, obviamente da poder, que estamos de acuerdo, ¿no? Pero también es una responsabilidad como muy fuerte. ¿En qué cosas crees un poco que un investigador de mercado, gente que trabaja con datos, puede hacer un diferencial para esa apropiación o puede trabajar para legitimizar un poco y que no se vea el colonialismo como algo negativo, como vos decís, es la percepción del colonialismo histórico, sino como algo positivo que tenga que ver más con el crecimiento, con el desarrollo y demás? Sí. Es un tema muy importante, ¿no? Porque como decimos, nosotros no estamos en contra de los datos, ni estamos diciendo que toda esta tecnología es mala y hay que abandonarla. Ah, pero precisamente creo que ahí también, para responder un poco a esta pregunta, necesitamos entender también la historia del colonialismo, ¿no? El colonialismo, lo que lo hace un sistema corrupto y violento, es precisamente esta relación entre el colonizador y el sujeto colonizado. Y en esa relación, pues está dictada por relaciones de poder, está dictada por violencia y está dictada por este extractivismo, ¿verdad? Este método de extraer algo como si fuera tuyo propio, sin pedir permiso de nadie, sin tomar en cuenta el bienestar del planeta y de los seres humanos de los cuales estás extrayendo. Entonces creo que más que nada es una cuestión de esta mentalidad, ¿verdad? Ah, si el sistema político, si el sistema de mercadotecnia puede acercarse a estos temas y aproximarse a estos temas y no empezar de una actitud de extractivismo, creo que eso puede hacer mucha diferencia en cómo vamos a entender estos asuntos. Entonces creo que antes que nada es más bien cuestión de cambiar nuestra manera de pensar y de entender el mundo. Es lo mismo que hacemos cuando vemos a la naturaleza como algo barato. O sea, bueno, la naturaleza ahí está y los colonizadores son expertos, ¿verdad? Porque llegaron a América Latina, llegaron a Australia
y dijeron, mira toda esta naturaleza barata, ahí está, la podemos hacer nuestra, la podemos explotar y pues ahí se acabó el asunto, ¿verdad? Es incluso para el bienestar de la humanidad, decían los colonizadores, ¿verdad? Porque ahora los vamos a civilizar. Entonces, ahora no estamos hablando de la naturaleza barata, estamos hablando de los datos baratos. Pero es la misma forma de pensar, de acercarnos a esto, a estos datos y decir, aquí están, son abundantes, no le pertenecen a nadie, podemos apropiarnos de ellos, podemos ah, adoptar esta mentalidad extractivista y hacer con ellos lo que queramos. Entonces yo creo que nos conviene a todos dejar de pensar de esa manera un poco. Ok. Voy a preguntarte un poco, siguiendo con lo que venís diciendo, si con la frase de los datos hablan por sí solos, si esto de que los datos baratos, muchas veces se dice, ¿no? Bueno, ahora acá están, entonces ya podemos prescindir de, o no, del analista, del juicio humano, y cuál es el rol del nuevo analista en este contexto. Sí. A mí nunca me ha gustado esa frase, ¿verdad? De que los datos hablan por sí solos. Y me acuerdo mucho también de otra frase de Jared Lanier. No sé si se acuerdan de él, se considera como que el grandfather, el abuelo de la realidad virtual. Y él dijo que la inteligencia artificial no hace que las computadoras sean más inteligentes, hace que la gente sea más estúpida. Entonces, como que todas estas tecnologías a veces creo yo que nos dan permiso. También hay otra definición de la tecnología de Langdon Winner que me gusta mucho, que dice que la tecnología es licencia para olvidar. Entonces, yo creo que todas estas tecnologías nos facilitan ese proceso de olvidarnos. A mí, en lo personal, me parece que estamos perdiendo mucho al utilizarla de cierta manera, porque eso es lo que veo en mi ámbito escolar, ¿verdad? La instrucción y la educación. Creo que a mis estudiantes que están en el proceso de adquirir ciertas herramientas, ciertos conocimientos, creo que en ese ámbito no estoy viendo muchas cosas positivas en cuanto al uso de la inteligencia artificial, pero creo que sí tiene lugar. Creo que para cuestiones de análisis, por ejemplo, puede ser una herramienta muy útil. Entonces, pues sí, creo que la cuestión va a ser definir ese límite, definir la línea entre dejar a la inteligencia artificial hacer todo y dejarla que haga lo suficiente para que nosotros podamos seguir tomando decisiones responsables de cómo utilizarla, de cómo entender lo que está pasando con los procesos que estamos tratando de analizar. Y ahorita en este momento en la historia creo que es un momento muy confuso, ¿verdad? Hay mucha confusión y pánico porque no acabamos de entender dónde está esa línea. Ujú. Exacto, y me hizo acordar también, había un autor cuando yo era joven que leía que es Jesús Ibáñez, que hablaba del dataísmo, como esta cosa que hay como obesidad de datos, pero en realidad no hay como una mirada de para qué queremos todo esto, ¿no? Y quizás los que necesitamos no los tenemos, y hay que irlos a buscar, y hay como una diferencia de decir que tenemos suficiente con que haya un analista mirándolos, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Quería decir eso, ¿no? Como que los datos no hablan por sí solos y la relación con, sí, si hay muchos datos o pocos, o quién lo define, ¿no? Claro, En tu libro también vos hablas del concepto de fight back, ¿no? Y y cómo sería, digo, para el ciudadano común, pero también para nosotros que estamos, no solamente, como dijo Sofía, en investigación de mercado, sino también de opinión pública. O sea, somos creadores de conocimiento, de data, de entendimiento, no solamente de datas, y estamos en la bisagra entre lo que le pasa a la sociedad y los que toman decisiones.
en gobiernos, en empresas tecnológicas, en empresas de consumo de otro tipo y servicios. Entonces, ¿cómo sería en ese contexto en la resistencia o la educación, ¿no? Hacer pedagogía y sostenerse en ese espacio que es el que estamos nosotros sin patear el tablero? ¿Cómo es el fight back? ¿Es posible transformar desde adentro? Es un poco la pregunta. Sí, claro. Yo creo que sí se puede, desde adentro y desde afuera. Y voy a hablar un poco sobre cómo posicionarnos, ¿no? Pero primero, pues sí, hay que admitir que, como dije antes, estos son unos tiempos muy difíciles, muy interesantes, porque no acabamos de entender todos los procesos en los que nos encontramos, ¿verdad? Y pues sí, resistir desde dentro de la empresa puede ser un proceso difícil porque lo estamos viendo. Hay muchas voces dentro de estas, incluso dentro de las empresas que ya podemos ver muy claramente cómo están involucradas en procesos que no son muy buenos para el planeta o para los seres humanos. Pero hay gente dentro de esas mismas empresas resistiendo. Y a veces el costo que tienen que pagar es precisamente que los corren, ¿no? De la empresa. Lo primero que quisiera yo decir es que si alguien no está de acuerdo con lo que su empresa está haciendo, creo que estaría mejor no tratar de enfrentarlo solo. Creo que el primer paso es la solidaridad y la colectividad. Entonces hay que organizarnos y hay que sindicalizarnos de alguna manera para poder enfrentar estos eventos colectivamente. Creo que tratar de enfrentarlos individualmente no vamos a tener mucho éxito. Y pues así lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, Ujú. en la industria de los juegos de video, ya se están empezando a sindicalizar y a veces los que están trabajando en una empresa pueden hablar con sus compañeros que están trabajando para otra empresa y entender y organizarse, ¿no? Empezar a ver cómo se pueden hacer estos cambios. Y bueno, en cuanto a la cuestión de cómo resistir, cómo Ujú. hacemos este fight back. Nosotros en nuestro libro hablamos un poco también de cómo descolonizar los datos, que es este mismo proceso, ¿verdad? Y aquí, pues realmente hemos aprendido mucho de activistas en América Latina que nos dicen, cuando estás tratando de enfrentar el colonialismo, hay que enfrentarlo a tres niveles. Hay que trabajar dentro del sistema, como estamos hablando ahorita precisamente, dentro de estas empresas, dentro de los gobiernos, pero también hay que enfrentar contra el sistema y más allá del sistema. Entonces, se necesitan modelos de resistencia que también afortunadamente ya los empezamos a ver. Por ejemplo, resistencia al desarrollo de los centros de datos, que ahorita estamos como que en un boom y en todas partes del mundo se quieren construir más y más centros de datos, ¿no? Data centers. Pero también estamos viendo que esos centros de datos tienen un impacto muy fuerte en el medio ambiente, en cuestiones de contaminación, etcétera. Y entonces empezamos a ver modelos de resistencia. Muchas comunidades no están esperando a que sus gobiernos pasen leyes. Ellas mismas están diciendo, yo no quiero este centro de datos aquí. Se están organizando. Entonces, se puede trabajar dentro del sistema, pero también se tiene que trabajar contra el sistema. Y el último nivel del que nos hablan los activistas es, pues más allá del sistema, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a resistir no solo contra el sistema, sino desarrollar alternativas? Y aquí creo que ya para cerrar esta pregunta, me estoy extendiendo mucho, ah, es muy importante usar una herramienta que siempre se ha usado en la resistencia contra el colonialismo y esa herramienta es la imaginación.
porque cuando el colonialismo no se pudo resistir con el cuerpo, siempre se pudo resistir con la mente. Y aquí me regreso a América Latina, porque tenemos muchísimos modelos bellísimos de cómo resistir el colonialismo a través de propuestas culturales, a través de propuestas de la sociedad, y utilizando solamente ese recurso que siempre ha sido gratis, que es la imaginación. Muy bonito. Y en relación a la innovación, ¿no? Porque no vamos a dejar, por más de que usemos la imaginación, por más de que resistamos de adentro o desde lugares más, lo podemos ir afuera, por decirlo de alguna forma simbólica, porque adentro y afuera también es como relativo, pero bueno, la tecnología va a seguir existiendo, o sea, como que llegó para quedarse, ¿no? Y entonces, ¿cómo se podría pensar de que se puede usar como con más responsabilidad? Dentro de lo que está configurado hoy. ¿Qué cosas, antes de, digamos, que cambiar la regla de juego, cómo usarlas a, a conciencia o no sé, o con criterios? Nosotros en Saimo tenemos como algunas normativas, obviamente para trabajar desde Saimo también a nivel mundial es OMAR. Entonces, pero tu punto de vista, ¿cómo es posible, digamos, transitar esto integrados de alguna forma con la tecnología? ¿Es posible o no? Claro, claro, que es posible. Y bueno, siempre de hecho hemos tenido oportunidades de regular o gobernar la tecnología. Siempre ah, se ha podido, lo que pasa es que no siempre se ha tenido la disposición política, ¿verdad?, para hacerlo. Pero bueno, yo me acuerdo mucho también de lo que decía Karl Marx, ¿no? De que, bueno, en el capitalismo obviamente se van a producir tecnologías capitalistas y en el comunismo obviamente se van a producir tecnologías comunistas. Pero lo interesante es que a veces estamos hablando de la misma tecnología, ¿verdad? Porque si vas a construir, por ejemplo, un automóvil en la Polonia soviética y lo vas a comparar con un automóvil producido en Estados Unidos, claro, estilísticamente va a haber diferencias en los materiales y algunas funciones, pero la tecnología es esencialmente la misma. En los dos sistemas se están produciendo automóviles, se están produciendo medios de transporte. Entonces, no es tanto que la tecnología sea diferente, lo que es diferente son los modos de producción. Lo que es diferente es la forma en la que se están utilizando, la forma en que se están produciendo, la forma en que se están introduciendo a la sociedad, con qué goles, con qué objetivos. Entonces, todo esto lo estoy diciendo para que podamos entender un poco que no necesariamente estamos hablando de la necesidad de construir tecnologías completamente diferentes. A veces se pueden usar las mismas tecnologías, pero en un ámbito, en un contexto social diferente. Que se puede hacer desde el sur, digamos. Claro. Bueno, lo primero es, como dije hace un rato, que en América Latina tenemos muchos ejemplos de cómo resistir el colonialismo, ¿verdad? Entonces, si este es un problema de colonialismo, que pues sí, a veces hay mucha, pues nos falta, yo creo que la esperanza y el optimismo. Porque si estamos hablando de un sistema colonial, pues estamos hablando de un sistema que ya tiene 500 años, ¿no? Funcionando muy bien. ¿Cómo vamos a resistirlo? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Y yo creo que ahí es donde los modelos de resistencia que hemos desarrollado en América Latina pueden ser muy importantes. Hay otros modelos, ¿verdad? Por ejemplo, me han preguntado últimamente qué es lo que creo, lo que opino yo sobre LATAM GPT. No sé si se han enterado ustedes, que es un modelo de inteligencia artificial generativa. En lugar de ChatGPT es LATAM GPT, ¿verdad? Y es un modelo que se está desarrollando por científicos en Chile sobre todo, pero no, con ayuda de otros países de América Latina. Y bueno, creo que el objetivo es crear
inteligencia artificial que hable mejor español, para Ujú. empezar, y también que tenga conocimiento de esas cosas culturales que son importantes en América Latina, ¿verdad? Porque si yo le pregunto a la GPT que me ayude con unas facturas en Argentina, eso quiere decir algo completamente diferente que si lo digo en México, ¿verdad? Pero a mí me parece que necesitamos entender todo esto de una manera más crítica, porque si vamos a tener nuestra propia LATAM GPT y se va a utilizar para lo mismo que se está utilizando la ChatGPT, es decir, para reemplazar trabajadores, es decir, para interrumpir procesos de educación y aprendizaje, es decir, para contaminar el medio ambiente, entonces es mi opinión que no tiene mucha diferencia, ¿verdad? Si le llamamos LATAM GPT o Chat GPT. Ah, Todo esto tiene mucho que ver también con la soberanía, que es un término que no me gusta mucho también usar cuando hablamos de la soberanía digital, porque tiene ese término, ese concepto tiene una historia un poco compleja, una historia que tiene que ver con el colonialismo. Entonces yo creo que más que la soberanía vamos a necesitar pues nuevos modelos de comunidad intersubjetiva en la que podamos ser mutuamente responsables de nuestros destinos colectivos. Como decía precisamente un filósofo latinoamericano, Enrique Dussel. Entonces, creo que tenemos muchos modelos en América Latina para poder empezar a pensar alternativas de todo esto. Ujú. ¿Y qué cosas te dan esperanza? O sea, que sos positivo o como un mensaje para dejar para quienes trabajamos con datos, creando datos, analizando y de vuelta teniendo un impacto porque somos los mensajeros de esos datos a otra gente que también los va a usar y que se nos van de las manos porque nosotros los entregamos también y tomás decisiones. ¿Qué cosas pensás que pudieran ser esperanzadoras o positivas? Sí. Pues eso también es importante porque ahorita creo que todos estamos viendo mucha desesperanza y mucha violencia porque estos sistemas no solo se están utilizando en el ámbito de mercadotecnia, estas tecnologías como la inteligencia artificial, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, que se están utilizando en la guerra, lo estamos viendo que se están utilizando en la vigilancia y persecución, por ejemplo, de las personas migrantes. Entonces, está fuerte este tema, ¿verdad? No es solo cuestión de modelos de mercadotecnia o modelos de educación. Pero yo veo señales positivas. Ya mencioné, por ejemplo, lo que estamos viendo acerca de movimientos sociales contra los centros de datos que se están viendo en todo el mundo, ¿no? En América Latina y en Asia y en todas partes. Creo que es un movimiento importante porque, como dije antes, son las comunidades las que están diciendo ya basta. No me parece que se construya otro centro de datos que no consideramos necesario. Pero también hay otros movimientos importantes. Yo veo esperanza en la solidaridad entre estos movimientos, en la construcción de lo común, ¿verdad? Porque am, yo creo que lo que pasó también am, en las últimas décadas es que todo lo que hemos producido nosotros en cuestión de un bien común en el Internet se privatizó, se convirtió en algo que las empresas pudieron usar sin nuestro permiso para producir, por ejemplo, la inteligencia artificial. Pero estamos viendo cómo se puede retomar un poco algo de esto y cómo podemos revitalizar la construcción del común, de lo procomún. Ah, yo soy un poco nerd de ciencia ficción, entonces me gusta mucho también yo creo que en el futuro vamos a tener que pensar
mucho sobre esta cuestión que, como decía en la serie de Dunas, ¿no? De Dune, que no fabricaráis una máquina a semejanza de la mente humana. Entonces yo creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, siempre y cuando no queramos reemplazar a la mente humana. Ah, Tenemos que pensar tal vez más, como decía otro pensador de América Latina, Ivan Illich, en herramientas para la convivencialidad, ah, no para reemplazar a la manera de que pensamos, sino para extender el poder de la mente humana. Y pues ese va a ser el desafío, yo creo, en los próximos años y en las próximas décadas. Bueno, Ulises, Qué bueno. muchísimas gracias. La verdad que fue súper interesante escucharte. Nos diste una clase de historia y de futurología, de las dos cosas, ¿no? Esa idea de revisar un poco hacia atrás, desde esta visión del colonialismo, qué cosas podemos aprender como humanos, como sociedades, como países, como región en general. eh, para tomar ese ejemplo en esta nueva etapa histórica que estamos viviendo, en donde parecería que la tecnología y los datos están teniendo un rol diferente. Me parece súper interesante todo también lo que decís acerca de ser latinos como un lugar esperanzador por haber pasado ya por cierto colonialismo, por poder tener este desarrollo de la imaginación todavía fresco y me parece que está bueno poder aprovechar eso y esta propuesta que haces también de, ¿no? De abrazar la tecnología, abrazar la información, pero siempre pensando en un contexto social y político distinto que haga buen uso de todo esto y que no haga un usufructo de absolutamente todo, como hacían los colonizadores al llegar a nuestros países. Y bueno, nada, no sé si hay alguien más. Sí, quiero decir algo más. No, eso de gobernar a la máquina, ¿no? Del poder de todavía no delegarlo y nuestra capacidad para gobernarla y sabiendo que a veces ir de frente solos no es tampoco el camino, también seguir uniéndonos para que eso sea posible, ¿no? Exacto. Sí. No, pues muchas gracias por esta oportunidad. Yo encantado de platicar de estos temas con ustedes. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias gracias. entonces y muchas gracias a toda la audiencia de Saimo, a todos los que están escuchando este podcast, en donde seguimos aprendiendo y buscando, escuchando voces y posturas acerca del futuro de la tecnología, de qué va a pasar con nosotros en los próximos años y dónde estaremos parados. Ulises me inspiró, la próxima los espero con medialunas y un café. Esas son las facturas de las que queremos hablar. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias, chao. Bye.